Bienvenidos a este podcast del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Mi nombre es Ana García, archivera, y en este podcast vamos a estar hablando sobre los comienzos del Archivo de Arquitectura y Construcción. Dentro de sus comienzos y dentro de la misión que tiene el archivo está el rescate, la organización, la conservación y el rescate patrimonial a través de los dibujos arquitectónicos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al doctor Enrique Vivoni. ¿Cómo está, doctor Enrique Vivoni? Elena. El doctor Vivoni fue el fundador y director del Archivo de Arquitectura y Construcción. Y también tenemos a la actual directora del archivo, la profesora Natalie González. Hola. Saludos, Natalie, ¿cómo está? Buenos Un días. placer. Un placer estar aquí. Doctor, vamos a empezar con los comienzos del archivo. ¿Cómo es que se crea este centro de información o de investigación? Sí, bueno, el archivo tiene su comienzo en 1984, 86. 86. 86, ajá. Correcto. Y tiene un comienzo bien humilde. En la biblioteca de la escuela existían una colección de planos de Antonín Necodoma que había donado el arquitecto Tom Marvell y el arquitecto Torreyes. Y también durante algunos años posteriores a eso fue como en el 67, donaron algunos planos de Torri Ferrer. Cuando yo comencé a enseñar acá en la escuela, que fue para 1985, vi una necesidad ya viene con un doctorado, con toda esa fiebre que le da a uno recién graduado de doctor, ¿verdad? De que había que hacer investigación sobre la arquitectura. Y lo que estaba viendo es que para hacer investigación en ese momento pues había que ir o por las oficinas de los arquitectos o por los distintos municipios o por los distintos archivos que estaban regados ¿verdad? A lo largo de la isla. Y eso pues lo vi como un poco de inconveniente, ¿verdad? Porque consumía tiempo todo ese tipo de acceso a ese material. Así que se propuso una propuesta al DEGI para conseguir unos fondos para tener unos estudiantes que pudiesen ayudar a organizar lo que ya estaba en la biblioteca, y a la misma vez se comenzó a ver qué otra documentación existía que se podía conseguir para el acervo del archivo. Tuvimos la suerte de que en ese momento también se rescató lo que eran los planos del arquitecto Henry Klum, que eso fue un rescate monumental. Eso fue para el 86 también, temprano. Y con eso se empezó entonces a crear, ¿verdad?, este cuerpo de necesidades, porque eso fue lo que se creó, donde íbamos a poner todo esto. Se comenzó poniendo todas las planeras y lo que se tenía en la biblioteca, en la antigua biblioteca de la escuela. Prontamente encontramos que ya había una fricción entre el uso de la biblioteca y los trabajos que se tenían que hacer de conservación, descripción, etcétera, de los documentos. Se consiguió en la vieja escuela un espacio que estaba poco utilizado por otros usos en la escuela. Se movió hacia allí, poco a poco fue creciendo el archivo, llegaron más donaciones, más documentación. Se continuó contratando más estudiantes de estudio y trabajo para que ayudaran. Y entonces pues finalmente en el 2004, luego de que se hicieran varias alteraciones a la escuela vieja para seguir acomodando el archivo, pues se muda a las facilidades que tenemos hoy día, que es en el edificio, en aquel entonces el nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura. De hecho fue un brinco inmenso, ¿verdad? Porque allí había unos 4.000 pies cuadrados que se habían sacado en la escuela anterior, y aquí hay como 17.000 pies cuadrados. O sea que había espacio para crecer, que era la preocupación que uno tenía, ¿verdad? Porque siguen llegando colecciones, arquitectos siguen donando sus colecciones, se sigue haciendo investigaciones en las colecciones, se necesitan espacios tanto de almacenaje como seguros, ¿verdad? Que no sufrieran con terremotos, huracanes, etcétera. Se necesitaba el control de temperatura, control de humedad. Y se necesitaban lugares donde se pudiesen limpiar y ensuciar lugares en lo que se procesaban las colecciones. Pero lo más importante es que se necesitaba mano de obra. Claro, y en la escuela de arquitectura lo más diestro es los estudiantes, ¿verdad?, de arquitectura. Así que nos convertimos en el empleador mayor de la escuela de arquitectura en un momento dado, y pasaron por aquí por el archivo muchísimos estudiantes. En aquel entonces, hoy día son profesionales en la arquitectura.
Yo creo que una de las cosas que ayudó, ¿verdad?, al crecimiento del archivo fue la misión de rescate. Porque con esa misión de rescate pudimos intervenir por ejemplo, me viene a la mente las colecciones de las centrales azucareras Aguirre, Fajardo y Guánica. Caso dramático. Que para ese momento en nuestra historia aquí en Puerto Rico eran industrias que se habían destruido, ¿verdad? Y se habían destrozado, ya no existían, pero toda esa documentación o estaban mal almacenadas, o estaban almacenadas, pero nadie tenía acceso a ellas. Y se hizo un convenio con la Secretaría de Terreno para que esos documentos pasaran aquí al archivo. Y eso, uno dice, eso está chévere ahí, uno aplaude, pero cuando uno viene a ver la cantidad de documentos que entonces vienen, uno dice, ¿dónde voy a meter yo esto y quién va a hacer esto? Pues entonces también se empezó a trabajar con fondos externos. Y para esas colecciones en particular se consiguieron unos fondos de el National Endowment for the Humanities, estoy hablando para los 90-91, y con esos fondos se adquirieron entonces planeras, se pudo contratar un archivero adicional para el proyecto y se consiguieron dinero para mano de obra, o sea, estudiantes para la limpieza y la catalogación de esas colecciones. Así que ya habían alrededor de unas 30, 40, 50 colecciones en ese momento. Y entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a sacar la información que tenemos aquí para afuera, verdad? Porque aquí hay un montón, exacto, que esa es otra parte de ¿cómo se difunde esta información? Pues empezamos también, obviamente, con los recursos que se tenían bien sencillos, haciendo exhibiciones en la escuela. La primera fue tempranito, fue en el 87, que era de trazo en trazo, y entonces con esa utilizamos las colecciones que habíamos tenido. Hay una que llegó temprano, que era la colección de Martínez y Lázaro, y ahí había mucha información, ¿verdad?, de lo que es la arquitectura del principio del siglo XX. También teníamos lo de Necodoma, que ya estaba, y con todo eso empezamos a mostrar las distintas maneras como se dibujaba la obra arquitectónica en distintos momentos, ¿verdad? Otra que salió también para ese momento fue una de timbre, sello y arquitectura. Y mucho de lo de Martínez y Lázaro, se utilizaron los timbres en la correspondencia, en las cartas que tenían edificios. Y entonces allí nos ayudó Consuelo Gotay para identificar el tipo de impresión, que si era voz, que si era etcétera. Y siempre tratábamos de traer, ¿verdad?, personal de la universidad, de otras facultades, de otros conocimientos, de otras disciplinas, para que nos ayudaran a entender el proceso de arquitectura dentro de ese contexto amplio, social y cultural puertorriqueño. No ver solamente la arquitectura como un fenómeno artístico, un fenómeno técnico, sino también como un fenómeno histórico. Claro. La arquitectura como un texto que nos habla de un momento dado en nuestra cultura, en nuestra civilización. Pero no fue hasta 1997 donde por fin se sacó el primer libro, Ilusión de Francia, ¿verdad? Y eso vino a raíz de que se estaba trabajando ya una gran exhibición para celebrar el centenario del 98. Se estaba trabajando con el Museo de Arte, Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Y durante la investigación para esa exhibición, que dicho sea de paso, en esa exhibición se pudo traer personal del Smithsonian, personas dedicadas a hacer exhibiciones en el Smithsonian, para que nos dijeran cómo es que se montó una exhibición. Porque hasta ahora lo que habíamos hecho era poner pancartas, ¿sabes?, documentos, copias, etcétera, y descripción. Y una descripción. Y con esta persona que estuvo aquí como semana y media, todos los días con distintas personas, diseñadores de exhibiciones, artistas gráficos, historiadores, historia cultural, etcétera, todos nos reuníamos y él iba explicando poco a poco cómo es que se hacían los guiones para las exhibiciones, cómo es que se hacía. Había que hacer maquetas, entonces cómo tú organizas un espacio, por dónde tú empiezas, por dónde tú sigues, por dónde tú sales,
todo ese sentido de Logística. circulación, de la logística, cómo tú presentas, ¿verdad? Cómo los textos, qué importancia tienen los textos con respecto a las imágenes. Y todo eso se fue incorporando a la metodología que utilizábamos en el archivo. Yo le iba a comentar, doctor, en sí. el caso, lo que comentó en un momento de que ya el dibujo no es la cuestión artística, sino entonces que define un momento en la historia. Eso ha definido las exhibiciones en el archivo. O sea, cada vez que uno ve una exhibición, uno como acaso un recorrido a través de la historia de Puerto Rico, a través de esos planos y toda la atmósfera que bordea el diseñar el edificio y también lo que comentó de las técnicas del dibujo, o sea, uno como que va denotando dentro también de la profesión como unos avances, o sea, que el dibujo, aparte también de ser una demostración artística, de construcción, de diseño, también entonces nos guía a través de esa historia Claro. del país. Y es aparte también del talento que tiene el arquitecto o las necesidades que tiene el cliente. O sea, todo eso está ahí. Pero lo que sí hay que ver es cómo eso trabaja y funciona con lo que está ocurriendo en el país o en el mundo en un momento dado. Por eso la exhibición de Hispanofilia para nosotros fue bien importante, al igual que el libro, ¿no?, de Hispanofilia que se sacó posteriormente, porque esa nos mostró a nosotros que los eventos que ocurrieron en el 98 estaban enmarcados también por unas ideas de los diseñadores, unas necesidades del pueblo puertorriqueño que se plasmaban en la obra que se estaba diseñando y construyendo o que se estaba rechazando, ¿verdad? Dependiendo. Entonces ahí se puso en contrapunteo la identidad que nos querían dar a nosotros el nuevo régimen versus la identidad que nosotros como puertorriqueños queríamos expresar. Y la mejor manera de expresar identidad es a través de la obra construida. O sea, por eso eso siempre ha sido así. Cuando hay elecciones todo el mundo está construyendo, ¿verdad? Para dejar ¿verdad?, la huella de uno dentro del municipio. Eso es lo que se ve. Mencionó también que en ese proceso de rescatar todas esas colecciones, usted utilizó la exhibición para divulgar, ¿verdad?, esas colecciones rescatadas, pero también menciona que salen investigaciones escritas. Sí. Así, ¿cómo es ese proceso que salen? Sí, el archivo creó 2 series, Nemosina y la segunda se me olvidó. Nemosina, pero... Bueno, una de las dos. series, son 2 series de publicaciones. Hay que publicar, no olvidar. Una serie es ver la arquitectura que se tiene en el archivo. O sea, la colección Pedro de Castro y quién era Pedro de Castro como arquitecto, su tipo de biografía, y entonces un catálogo de la obra que se tiene en el archivo. Esa es una de las series. Pero la serie que más nosotros, por ejemplo, queríamos desarrollar era la serie donde se veía la arquitectura en un contexto transcultural, o sea, transdisciplinario. Y traer personas de otras disciplinas para escribir ensayos sobre el mismo fenómeno. Okay. Entonces, Hispanofilia, por ejemplo, que es el libro que se publica en el 92, La Ilusión de Francia lo hizo también, ahí eran pocos ensayos, 4 ensayos, viendo la fijación de lo francés a principios del siglo XX, visto desde la historia cultural, la historia política y la historia arquitectónica, ¿no? Entonces Hispanofilia, el toma es un poco más amplio, es un libro mucho más costoso también, y eso es lo que hace ver ese fenómeno del rescate de España que se tiene en Puerto Rico en un momento dado. Pues tenemos que recordar que los puertorriqueños rechazaron España, o sea, hasta que llegaron los americanos y entonces empezaron a buscar España otra vez después de un tiempo, ¿verdad? Porque veían que se perdía la cultura que se tenía. Y entonces en Hispanofilia se trajeron también historiadores de la cultura, políticos, economistas, sin número de disciplinas alrededor de ese fenómeno que estaba ocurriendo también en la arquitectura. Y la idea es ver que la arquitectura es mucho más, es amplia, ¿verdad? Leer un libro, un edificio es mucho más amplio que decir que tiene tantas columnas, tantas ventanas. Historia. O sea, así que en ese sentido, esas dos series de publicaciones, pues trataban esos 2 aspectos. El contenido de una colección y entonces cómo ese contenido está enmarcado dentro de la cultura
puertorriqueñas en particular. Así que esos fueron los primeros 2 libros que se trazaron aquí en el archivo. Una vez que nos instalamos acá en las nuevas facilidades, pues entonces pues teníamos un laboratorio de conservación, teníamos ya un salón dedicado a lo sucio, a la limpieza de los documentos, un depósito que se puso en un segundo piso porque la mala fama de los archivos es que todo está en un sótano. Sí. Y entonces yo dije, no, pues aquí tiene que estar encima, aquí tiene que estar arriba, porque esto es importante, claro. Esto no es para perderse. Y también pues tiene oficinas para archiveros, para investigadores, espacios para que los estudiantes trabajaran, espacios para computadoras, para poder hacer diseño gráfico, porque ya nos habíamos metido en la industria de hacer exhibiciones y de hacer publicaciones, y se hacían casi todas in-house, ¿verdad? Se diseñaban, se mandaban a imprimir o a editar con la editorial de la Universidad de Puerto Rico algunos de los libros, otros los hacía Cupul por su cuenta, con una cuenta rotatoria que se logró conseguir para eso. Así que en ese sentido, pues esa parte de difusión estaba bastante cubierta, activa y salía. Otra de las misiones que mencionaste era la misión de la conservación. Y es obviamente una de las misiones más importantes, pero es la más oculta, ¿verdad? Porque la conservación se hace privadamente, porque hay que proteger el documento, ¿verdad? Y solamente las personas que están entrenadas para hacer eso pues pueden tener acceso a esa función. Pero con toda la cantidad de documentos que empezó a llegar y teníamos que generar una manera de cómo organizarlo, generar una manera como describirlo y generar una manera de cómo difundir la información después que ya estaba organizado. Para eso, pues, de nuevo, muchas manos de archiveros que se contrataron, estudiantes que se contrataron, y finalmente se establece una metodología de cómo se funciona con toda esta documentación, todos originales que son de tamaño grande. Había que desarrollar un vocabulario en español porque uno venía con todo un vocabulario en inglés de cómo los archivos en Estados Unidos se catalogaban, etcétera, y que era compatible con los sistemas que teníamos aquí en la universidad. Entramos en Mark Format, ¿verdad? De hecho, fueron cuando se consiguieron los fondos de NEH, ellos nos obligaron a utilizar el Mark Format. Y con eso pudimos entonces entrar en Horizon, en el sistema de biblioteca, y allí en ese sistema de biblioteca se creó una parte que es la colección de la Cupul, ¿verdad? De Cupul. Y ahí se fueron colocando todo el material que ya se había organizado, se había preservado y estaba disponible para uso público dentro del depósito. Gracias también a eso, en términos de que toda esa información, toda esa data se empezó a subir entonces en Horizon, que es el programa que utiliza la universidad para subir el catálogo en línea. Y atándolo a lo que comentó de que el archivo siempre se ha movido a tocar otras disciplinas, no solamente los arquitectos. Eso también describe mucho los usuarios que vienen aquí. O sea, los usuarios no solamente son los profesionales de la arquitectura, sino que vienen diversidad de usuarios a utilizar las fuentes primarias que tenemos aquí. O sea, desde realtors, por decirlo así, hasta personas que están buscando la obra artística de algún pariente. Me acuerdo un caso, el de Víctor Cott, que este señor, el sobrino no tenía nada que ver con la arquitectura y llega aquí porque busquen el catálogo en línea, busquen internet. Entonces el internet lo trae a la página del archivo con la colección de Pedro de Castro. O sea que son de esos usuarios que no tienen que ver nada con la disciplina, pero que de alguna manera, o sea, se ven tocados y entonces vienen a consultar entonces los recursos. Sí. Y abogados también. O sea, sí. Aquí hay material legal, por ejemplo, de las centrales azucareras que es el único sitio donde existen, ¿verdad? Así que sirve muchas disciplinas, además de la de ser estudiante de arquitectura, que te mandan a hacer una asignación, o un profesional que viene entonces
a buscar los documentos originales de un edificio que tú vas a intervenir profesionalmente. Un centro de investigación para cualquier disciplina, ¿verdad?, que vaya a necesitar de esa investigación que se realiza aquí, y investigación que ellos realizan fuera, ¿verdad?, de lo que son las doctrinas que nosotros impartimos aquí en la universidad. Y eso es algo bien curioso porque sé, y en el tiempo que llevo, que hay muchos investigadores externos que utilizan las fuentes de información del archivo para ellos publicar y hacer investigaciones, ¿verdad?, más allá de lo que habíamos mencionado de sus doctrinas. Esa experiencia, ¿cómo redunda en todo este trabajo del rescate, parte de la misión? O sea, llevar esas investigaciones fuera de la universidad, ¿cómo es que ustedes han podido trabajar y llevar ese impacto de investigación? Es que el internet es fabuloso, o sea, el internet ha facilitado. Aquí he tenido gente de Estonia buscando los documentos de un arquitecto que es de Estonia, pero que trabajó en América, y da la casualidad que hay unos planos que ese arquitecto es. Donde único él encontró esos planos originales fue aquí, porque había de otros archivos y los había visto en copia. Entonces, inclusive hay unos documentos que él encuentra aquí en original con la firma de ingeniero, ¿no? Con la firma del ingeniero, o sea, en lápiz. Y cuando él vio aquellos planos dijo, ¿pero qué proyecto es este? Que yo no lo tengo. Yo, mira, pues un proyecto, pues que el arquitecto le consultó al ingeniero, entonces están los planos ahí. Y él se quedó maravillado con aquello porque sí había visto en internet que en Puerto Rico había un archivo que tenía estos planos, pero obviamente la experiencia de venir, o sea, él vino, tuvimos una semana viendo aquello, o sea, viendo todos los planos, y cuando dimos con aquel plano, que es otra de las peculiaridades y las finezas que tiene la cuestión de la descripción de los planos, porque el único plano que tenía la firma de ese ingeniero era esa, y la persona que hace el trabajo archivístico tuvo la delicadeza de escribir, entonces en la descripción, mira, hay un plano firmado por este ingeniero. Entonces, así fue que fuimos dando con la obra de este ingeniero. Y a esa cuestión de la descripción, te iba a preguntar, Natalia, en el caso de, como mencionó el doctor Vivoni, la fuerza que tiene el archivo laboral son los estudiantes. Una de tus iniciativas, y una de las cosas que tú quieres esforzar dentro de tu plan, es que estudiantes de la escuela graduada de Ciencia y Tecnología vengan a hacer entonces sus clínicas acá de práctica. ¿Cómo entonces, cómo está eso? O sea, ¿cómo? Bueno, pues también yo me baso en mi experiencia cuando yo estuve en la escuela de voluntariado, que fue un archivo, en ese caso fue un archivo de la arquidiócesis, y tenía una necesidad porque normalmente en esa época todo era el archivo de la general. Y entonces, al ver este centro de investigación con tanto potencial, no tan solo para la universidad, sino como les mencioné, para investigaciones externas que han dado en publicaciones, yo entiendo que nuestros compañeros de la escuela graduada, los futuros bibliotecarios, los futuros archiveros de verdad, como profesión, deben tener esta experiencia, ¿verdad?, de cómo se ha evolucionado, cómo ha desarrollado este archivo y el impacto que tiene, que ha salido de esa sombra que normalmente, como usted mencionó, que estaban en el sótano, que sirven mucho más que en cajas y demás, o sea, que tiene un impacto. Yo entiendo que los estudiantes de la escuela graduada en esa clínica, ¿verdad?, deben participar de esta experiencia. Como nosotros, ¿verdad?, tenemos una necesidad de divulgar esa información, de seguir recibiendo, seguir rescatando esa documentación que ha tenido, ¿verdad?, un impacto, como se ha mencionado en muchas ocasiones en este podcast, puedan dar su grano de arena, ¿verdad?, llevarse esa experiencia, y quién sabe, en el futuro sean personas que sigan rescatando dentro de este centro de investigación de la CUPUR y en otros archivos que a lo mejor están en la misma situación, ¿verdad?, y quieren divulgar esa información, quieren rescatar en otras doctrinas y dar una fuerza mayor y continuar los trabajos y llevar el archivo a donde quisiera estar en un futuro. Y yo entiendo que si estamos desarrollando profesionales en esa área para lograr estos objetivos, ¿quién es mejor, verdad?, que los que se están preparando y los que van a llevar, ¿verdad?, en un futuro este campo?
Pues fíjate, yo estoy muy de acuerdo con eso y esos internados son especiales. Yo hice un internado en el archivo de Louis Kahn en la Universidad de Pensilvania y eso fue lo que comenzó Todo. mi idea para poder organizar documentos, ¿verdad? Y planos aquí en Puerto Rico. Pero yo creo que también el archivo, nuestro archivo, no sé si otros archivos lo ven así, pero este archivo también tiene una responsabilidad por ser un archivo de una escuela de arquitectura, ¿verdad? Tiene una responsabilidad también de ofrecerle algo a la escuela de arquitectura más allá de que tenga el acervo que tenga y los estudiantes puedan venir a consultar. Y gracias a ese concepto de misión de docencia, se pudo crear un curso de Historia y Arquitectura de Puerto Rico, ricamente con fuentes primarias, ¿verdad? De las colecciones que hay aquí en el archivo. Hay profesores que usan ese curso directamente con los recursos del archivo. También se pudo hacer cursos de documentación, no solamente de dibujo, sino cómo tú levantas unos planos de una estructura que no tenemos los planos aquí en el archivo, cómo yo puedo llevar a un grupo de estudiantes para que aprendan a cómo levantar esos planos patrimoniales y entonces mantenerlos acá en el archivo, ¿verdad? O sea, aumentar el acervo del archivo a través de cursos en la Escuela de Arquitectura. Y yo creo que eso, o sea, es importante, ¿verdad? Además de enseñar a los estudiantes teorías de conservación, teorías de documentación, etcétera. En ese sentido, el archivo le ha servido a la escuela desde el punto de vista de la docencia y a saber en qué otras cosas puede hacerlo, ¿verdad? Porque esas son las 3 cosas que se han hecho en un momento dado. Pero hay mucho por qué aprender, ¿verdad? Aquí han traído, de hecho, estudiantes de primer año para que vean cómo se dibujaba antes. Porque el problema de hoy día es que no se dibuja. O sea, se dibuja poco con las manos. Casi todo termina siendo con la computadora, ¿verdad? AutoCAD, etcétera, que está fantástico. Pero el métier, o sea, la destreza de nosotros es el dibujo a mano, la mano, el grosor, el tipo de lápiz que tú usas, de plumilla que tú usas, te trabaja con el cerebro, que no lo puede hacer con el teclado, ni lo puede hacer con el mouse. Lo que siempre le digo a los estudiantes cuando vienen a ver los dibujos es que se fijen, ¿no? Que la computadora no lo tiene, la computadora es como algo ya estándar, ¿no? Que es como un lenguaje estándar a todo, pero en el caso de los dibujos, cuando ellos empiezan a ver dibujos de diferentes años, diferentes arquitectos, pues entonces se puede denotar una diferencia, entonces como que cada arquitecto tiene su manera de escribir, su manera de tirar la línea. Entonces ellos como que, o sea, tienes como que o sea, a veces no tienen ni que filmar el plano para saber qué arquitecto es, o sea, porque dependiendo de la letra, cómo dibujan, los contornos que le dan, las sensaciones que tiene el plano, pues tú más o menos puedes definir, ese es tal arquitecto. Entonces ellos cuando ven que el dibujo es, inclusive te preguntan, dicen, ¿esto es el lápiz? Yo, pues sí, es el lápiz, o sea, como que se sorprenden. Y yo siempre les digo, ustedes tienen que aprender a dibujar, pueden estar todo el tiempo pendientes a la parte de la naturaleza de la profesión. Claro, el arte. O sea, y yo creo que eso es una de las cosas, ¿verdad? Que también el archivo le ha facilitado a nuestros estudiantes de la escuela el poder tener ese horizonte amplio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasaba cuando uno tenía una colección que empezaba en 1914 y terminaba en 1940 y tú veías la evolución de ese profesional, ¿verdad? En la manera como diseñaba, cómo pensaba el edificio, cómo organizaba los espacios, que es una cosa que se ve cuando tienes una colección. No lo puedes estar viendo necesariamente cuando vas de edificio a edificio por toda la isla o por donde sea, ¿verdad? Y eso me trae a la cuestión del edificio que el archivo ha servido también para los profesionales cuando van a intervenir en un edificio. Y aquí ha venido mucha gente, no buscando, muchos profesionales, ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores, etcétera, buscando, tienes tal casa o tienes tal edificio. Y hay veces que sí, hay veces que no, ¿verdad? Pero ellos lo utilizan, ¿verdad? Como partida, ¿verdad? Como dónde empiezo yo para intervenir en eso que ha sido intervenido en 20, 30, 40, 50 años de uso, y si lo quiero yo traer a lo que era original, porque el edificio puede ser patrimonial o no puede ser patrimonial, ¿verdad? O cómo voy yo a intervenir, o cómo es la estructura, cómo son los cimientos, o sea, porque el plano, si el plano está aquí. O sea que en ese sentido, ha hecho una colección y haber traído y hacer este acervo le ha servido a la profesión,
ha servido a la profesión de no tener que invertir mucho más dinero en hacer unos as-built, en no tener que adivinar qué es lo que hay ahí debajo en los cimientos, no tener que estar, ¿verdad? Haciendo cosas que quizás sean dañinas para la misma estructura. Así que en ese sentido esto se ha convertido mucho más de lo que en aquel momento, en 1986, se pensó, que es un sitio donde yo puedo venir a estudiar 2 o 3 papeles y sacar, ¿verdad? Hacer una investigación. Se ha convertido verdaderamente en un centro donde tú investigas de todo, y en todos los temas tú puedes hacer investigaciones. Y yo creo que eso es lo que marca lo que el archivo debe seguir buscando, ¿verdad? En el futuro debe seguir aumentando esa capacidad que tiene para celebrar lo que es la construcción en Puerto Rico, ¿verdad? Y celebrarla de una manera novel, distinta, interdisciplinaria, transfacultativa, traer gente de distintas facultades que vengan aquí a experimentar, a buscar, eso lo habíamos comentado también, sí. O sea, buscar investigadores, Sí, o sea, que también externos, hagan investigaciones dentro de las colecciones. Sí, una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue crear proyectos y de ese proyecto empezar a invitar gente, ¿verdad? Porque entonces así ya uno tenía cierto control, ¿verdad? No eran temas así esporádicos, sino eran temas alrededor de una propuesta en particular. Y eso ayudó mucho en la creación de los 7 u 8 libros que se han publicado en un momento dado aquí en el archivo. Y yo creo que eso hace falta. O sea, hace falta continuar con esa labor y mejorarla, o sea, ampliarla. Yo creo que estos podcasts que se están haciendo es una ampliación, ¿verdad? Sí, es que es como yo le digo muchas veces a ellos, a los estudiantes, tú tienes que conocer lo que tienes para entonces poder cuidarlo, para poder entonces admirarlo, valorarlo, que es lo que pasa aquí, que hay muchos estudiantes que cuando han trabajado aquí o por las diferentes clases que vienen aquí a ver los recursos, se han entusiasmado, por ejemplo, en la conservación del patrimonio, o sea, cómo estas estructuras se pueden entonces conservar, qué podemos hacer nosotros los arquitectos, porque a veces pues no todos quieren dibujar, no todos quieren diseñar, o sea, algunos también quieren ayudar al patrimonio del país, o sea, conservarlo. Y han hecho, y veremos algunos podcasts donde vamos a entrevistar a estos estudiantes, en aquel momento estudiantes que hoy día son profesionales, y ver cómo el haber trabajado aquí le modificó o le ayudó en su proceso como estudiante, y si se le ha sido útil en su proceso como profesionales, ¿verdad? Yo tengo ya unos cuantos en la cabeza que sí sé que le impactó, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque ha hecho de esto vivo, o sea, una componente muy vivo en la escuela. No es un almacén, sino que está metido con todos los aspectos de lo que es hacer una escuela de arquitectura. Y eso es yo creo que lo más que se puede esperar y lo más que se puede... Tomando que usted dijo que esto ha ido más allá de lo como comenzó, ¿verdad? A lo mejor la misión o ¿verdad? El pensar de cómo iba a ser este archivo, tomando eso en cuenta, del tiempo actual en que nos encontramos hacia el futuro, ¿cómo usted, tomando donde ¿verdad? se ha llegado el archivo, en un futuro, así como dicen en las entrevistas, de aquí a 5 años? Por dar un ejemplo así. ¿Cómo, ¿verdad? Entre ambos que han tenido esa experiencia, podrían visionar esos 5 años del archivo? Pues mire, yo lo veo como comentó el doctor Liboni y como lo habíamos comentado en otras reuniones, o sea, tiene que continuar la obra de las acciones de rescatar, eso tiene que estar. Ya por lo menos tenemos, los arquitectos saben, muchos arquitectos saben que existimos, no llaman, no hay que necesariamente estar llamándolo, sino que ya hay una cierta reputación que tiene el archivo, entonces la gente llama, te dice, mira, queremos que vengan a buscarlo, nosotros podemos llevarlo, o sea, esa misión de rescate tiene que continuar. Obviamente la misión de la conservación también, porque de alguna manera pues tenemos que conservar esos dibujos, o sea, tenemos que conservar lo que tenemos. Y también, como comentó el otro Liboni, lo habíamos hablado, la cuestión también de la difusión, o sea, las exhibiciones, las publicaciones,
porque por lo mismo, o sea, es la única manera que la gente se puede enterar de lo que tiene, de valorarlo, y entonces cuidarlo, ¿verdad? Y a través de esas publicaciones, a través de esas exhibiciones, la gente se ha dado cuenta de lo que tiene a su alrededor, ¿verdad? De la casa histórica que tienen o el edificio que tienen que cuidar. Así que en ese sentido, de mi parte, yo estoy dirigida a eso, ¿verdad? A ayudar a todos esos componentes a que se unan y obviamente a sacar esta información de aquí. Nosotros hemos trabajado, estábamos acá en el archivo, unas propuestas para una maestría en conservación, porque el recurso que hay aquí para poder ser fuente, ¿verdad? de fuentes primarias para cualquier curso en lo que es la conservación patrimonial, es importante, y se han hecho esfuerzos y se hicieron, ¿verdad? Estudios para cómo tú generas una maestría en conservación aquí en esta escuela. Tengo entendido que se está trabajando eso todavía aquí en la escuela, y yo creo que en ese sentido el archivo va a tener un derrotero nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Va a poder seguir con sus investigaciones, va a poder seguir, o sea, van a venir a hacer investigaciones, van a venir y se van a hacer publicaciones, uh-huh. Se van a hacer exhibiciones, se van a hacer intervenciones en estructuras, ¿verdad? Por unas personas con unos conocimientos que han adquirido a través de los estudios aquí del acervo del archivo. Y yo creo que eso va a ser una función dentro de la docencia que va a ir creciendo en un futuro. No sé si en los próximos 5 años, pero es una gran posibilidad. Sí, está ahí en el calendario. Está en el calendario. Está propuesta. Pues nada, doctor Limones, le agradecemos toda esa experiencia que ha puesto, ¿verdad? A disposición de esos cuentos, ¿verdad? Toda esa disposición que ha puesto a nosotros, la creación de este espacio, ¿no? de este acervo. Estamos sumamente siempre agradecidos, y de sus colaboraciones. A la profesora Natalie González, gracias por estar entonces aquí con nosotros. Nada, vamos a seguir trabajando gracias en a ustedes vamos a seguir trabajando en esto porque trabajo hay, y realmente gratificante definitivamente va a ser. Así que a ustedes les agradecemos su atención. Los esperamos entonces en los próximos podcasts. Hasta entonces.